Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenido, doctor Borinsky, que ahí lo veo en una de los cuadraditos. Para nosotros es una alegría y quiero darles la bienvenida a todos en nombre de la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín, a este encuentro abierto para hablar y para conocer más acerca de las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial aplicadas al derecho. Como ustedes saben y habrán recibido en la información que estuvimos compartiendo en los últimos días, es una clase abierta en el marco de la diplomatura de igual denominación, que para la universidad es una verdadera alegría poder empezar hoy con esta apertura y a cargo nada más ni nada menos que del doctor Borinsky. Así que como realmente las voces autorizadas y que seguramente todos ustedes quieren escuchar son las de ellos y no las mías, los voy a dejar con los expositores. El doctor va a estar acompañado también por Juan Manuel Garay, quien va a llevar adelante la dirección de la diplomatura, y por Hernán Elman en la coordinación. Más allá de un grupo de profesores que con el correr de los encuentros irán conociendo, irán sabiendo. A ver, les vamos a pedir a todos que por favor, en la medida de sus posibilidades, apaguen los micrófonos, así no hay interferencias. Y si pueden también prender las cámaras, bueno, nos ayudaría para poder vernos las caras y saber que estamos hablando con colegas en este espacio. Así que sin más preámbulos, les agradezco a todos su presencia y les cedo la palabra al doctor Boris. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación. También agradecer a Juan Manuel Garay, que me invitó a formar parte de esta diplomatura. Y muy buenas tardes a todos y todas. A ver, para mí es una alegría enorme, sobre todo porque es algo nuevo como diplomatura. No hay precedentes, tengo entendido, de diplomaturas en inteligencia artificial. Por lo tanto, me parece que al ser algo novedoso ya tiene un cariz distinto. Y el objetivo, en definitiva, es formar, es debatir, es anticiparnos a lo que está por venir. Y en este sentido, me gustaría hacer una cita de Winston Churchill, que él decía que para gobernar es fundamental básicamente dos cosas: prever y comunicar. Prever en el sentido de anticiparnos a lo que viene, comunicar en el sentido de transmitir todas estas novedades. Vivimos justamente en tiempos de cambio, en tiempos de transición, y el derecho, esto lo destaco permanentemente, sobre todo hablamos de inteligencia artificial, hay una parte que tiene que ver con el derecho penal directamente, que es la que tenemos algún nivel de especialización. Debe ser un espejo de los intereses fundamentales de la sociedad. Debe mostrar cuáles son esos cambios. Y hay una obligación que es ineludible, que es justamente comprender todo lo que está sucediendo con esta evolución tecnológica que incluye específicamente la inteligencia artificial. De esta forma podemos normativizar, podemos acompañar y también podemos ver cuáles son los límites a partir justamente de toda esta normativa. Entonces, no es algo que esté vinculado solamente con el futuro, también tiene que ver con el presente de nuestra profesión, y esto se aplica con independencia de dónde específicamente nosotros trabajamos. Yo soy juez y la inteligencia artificial es un instrumento, un insumo útil, pero también es útil para el fiscal, es útil para el defensor, es útil para el que trabaja en un estudio jurídico. En definitiva, en este ámbito académico, nosotros vamos al hueso, y cuando decimos vamos al hueso, vamos a la búsqueda del conocimiento. Es lo importante en lo académico. Más allá de nuestro papel afuera de este ámbito académico, de fiscales, de jueces, de defensores. Acá buscamos el conocimiento.
y lo necesitamos ya, porque esto avanza a pasos agigantados. ¿Por qué en definitiva entonces una diplomatura? Como juez de la Cámara Federal de Casación Penal, pero también he participado en dos comisiones del nuevo Código Penal, en una como presidente, en otra como vicepresidente, en una convocado en el año 2017 bajo la presidencia del ingeniero Mauricio Macri, convocado también el año pasado bajo la presidencia de Javier Milei, a integrar justamente una comisión para un nuevo Código Penal. Sabemos que nuestro Código Penal es el de 1921, que ese Código de 1921 está mostrando, tal como hablábamos antes, los intereses fundamentales de la sociedad en 1921, no los intereses de la sociedad actual. Y en este nuevo Código Penal, 100 años después, incorporamos la inteligencia artificial en la criminalidad, llámese en los ciberdelitos, llámese en los delitos contra la propiedad, y es justamente esta transformación tecnológica de una gran importancia que debe ser entendida en forma integral. Sabemos que el derecho es uno solo, entonces debe ser entendido en forma integral. Y en lo académico, yo siempre distinguí, soy docente hace muchos años, hace 30 años, nunca dejé la facultad. Terminé como alumno, seguí estudiando en especialización, soy doctor, soy postdoctor también de la Universidad de Buenos Aires, y docente, porque la docente te da esa frescura y esa actualización permanente. Pero el buen docente y el buen alumno es aquel que tiene inquietudes, que hace preguntas. Entonces me surgen inquietudes que son las que vinculan con esta diplomatura. ¿Qué hacemos, en definitiva, frente a documentos que están escritos con algoritmos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo evaluamos una prueba que se obtuvo por inteligencia artificial? ¿Cuál es la responsabilidad que puede tener un abogado o una empresa que utiliza un instrumento que no lo comprende cabalmente? No sabemos cuáles son esos límites, esos contornos. ¿Cómo aseguramos que la justicia siga teniendo esa cuota de humanidad? Es decir, que el que tome la decisión, que el que firme la sentencia en definitiva, sea un juez que lo hace a través de procedimientos mentales de un ser humano, aún cuando incorpore la tecnología. Pero al mismo tiempo que esa decisión final la tome un ser humano con esa capacidad y con ese análisis, ¿cómo podemos ganar tiempo con información estándar, sumarizada, que puede ser obtenida a través de inteligencia artificial, pero a la vez utilizar la capacidad humana para la parte trascendente de la decisión? Es decir, que la inteligencia artificial sea un mecanismo para lograr esa parte sumarial que nos permite ganar tiempo para dedicar el tiempo a la parte donde aplicamos la capacidad humana en la toma de decisiones. Bueno, estas son algunas de las preguntas. Esta es una clase introductoria. No vamos a contestar todo en el día de hoy porque si no nadie va a hacer la diplomatura. El objetivo es sentar las bases, es marcar cuáles son estas preguntas, y para eso es que justamente surge esta diplomatura. La inteligencia artificial, en la práctica, obviamente hay una imagen muy difundida y algo distorsionada también sobre la inteligencia artificial, se la vislumbra como una amenaza que va a sustituir a los seres humanos. Pero en el mundo jurídico sabemos que la realidad es compleja, es desafiante, es cambiante, y la inteligencia artificial, el objetivo es que nos ayude en el estudio jurídico a poder redactar los escritos, a poder sistematizar la jurisprudencia, a poder detectar patrones en las decisiones judiciales, a automatizar una serie de tareas burocráticas, y que en definitiva ese tipo de actividad lo que va a hacer es limpiarnos un poco el camino para poder optimizar la inteligencia, no la artificial, sino la humana, en la parte trascendente. En definitiva, poder distinguir, sesgar, es decir, tratar de evitar que se generen desigualdades si no se usa justamente criterios. Tenemos dos tipos de criterios. El de la
el de la persona humana que toma la decisión, pero también el de la inteligencia artificial que nos permite ganar tiempo en la sistematización de este tipo de información. La inteligencia, entonces, en definitiva, no va a reemplazar al abogado, pero sí lo puede potenciar o lo puede mejorar. Entonces, vamos a hablar de un nuevo papel del abogado, de los que litigan, de los que saben entender cómo funcionan estos instrumentos para usarlos estratégicamente y para impugnarlos justamente cuando vulneran derechos, que también debe tener límites justamente la inteligencia artificial y se va a tratar aquí. Entonces, quienes estamos del lado de la justicia, también nos va a permitir visualizar prácticas, prepararnos para una administración de justicia más eficiente, más controlada, más transparente, pero también más humana, en la parte justamente que debe ser necesariamente humana. La formación, en definitiva, es una necesidad que tiene que ver con aspectos profesionales, pero también con aspectos éticos, justamente para entender cuáles son esos límites, y esto lo tenemos que hacer entendiendo cómo funciona un sistema algorítmico, que no se puede necesariamente, o sí, depende del caso, controlar. Bueno, cómo es la legalidad, cómo garantizamos el debido proceso, cómo frente a ese algoritmo tutelamos los derechos fundamentales sin que se encuentren vulnerados justamente. ¿Qué vamos a hacer en esta diplomatura? Hay una parte que es teórica, es crítica, justamente de toda la parte de la inteligencia artificial, y es crítica justamente de los sesgos, de los riesgos que eventualmente puede generar, que hay una arquitectura que obviamente subyace a toda la decisión automatizada. Bueno, cómo son esos límites, pero también el objetivo de la diplomatura es mostrar una perspectiva práctica, ¿sí? Con instrumentos concretos que pueden incorporar en sus tareas diarias, desde el uso del chat GPT hasta software de análisis documental, motores eventualmente de predicción, buscadores jurídicos mejorados con la evolución del tiempo, en definitiva, abordar todo, las cuestiones de ética, de sesgo, también de derecho comparado. Tenemos que mirar qué sucede en otros países del mundo. No somos ni los primeros ni los últimos. Bueno, exploremos a ver cómo se manejan en otros países, cuál es el marco argentino, pero también cuál es el marco jurídico global, ¿sí? Usos forenses de la inteligencia artificial, vamos a ensayar usos concretos en la práctica, es decir, una propuesta que sea amplia, que sea interdisciplinaria, que sea teórica, pero que también sea práctica, que sea participativa. Para ir concluyendo, queremos en definitiva con la diplomatura formar operadores jurídicos del siglo XXI que analicen y que también tengan criterio, los dos aspectos, que sepan cuándo utilizar la inteligencia artificial y cuándo no utilizar la inteligencia artificial y cuáles son sus límites. Justamente, no hay, perdón, la inteligencia sabe analizar, no, no estamos hablando, ahí me están ya preguntando, no es que la inteligencia artificial sabe analizar, el que analiza es el ser humano. Lo que estamos diciendo es cuándo usar el instrumento de la inteligencia artificial y cuándo no utilizarlo, justamente porque no hay peor peligro que delegar decisiones jurídicas en sistemas justamente que no entendemos. Por eso es tan importante la distinción, sobre todo de los límites, sobre todo de la cuestión estrictamente ética. Es una charla introductoria, simplemente mostrar de qué se trata, agradecerles a todos y todas, y los invito a que apuesten por esta formación. Estoy convencido que va a ser un camino estimulante, desafiante, necesario. Cuenten conmigo y con todo el equipo para acompañarlos. Desde ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y le damos paso a Juan Manuel Garay, que quería también, eh, no sé si Juan Manuel me está escuchando por ahí. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas O si tardes. va a presentar algunos casos prácticos, Hernán primero. A ver, díganme Sí, ustedes.
Bueno, agradecerle al doctor Boninsky ya que tomé la palabra y sí, ahora va Hernán a presentar un poco el aspecto práctico que tiene en miras la diplomatura. Yo después voy a hablar un poco del contenido de cada clase y qué es lo que vamos a ver. Bueno, muy bien. Entonces tomo la palabra. Muchas gracias, Juan Manuel, doctor Borinsky. Un honor siempre estar cerca suyo, escuchándolo y acompañándolo. Este, Muy bien, lo que vamos a hacer, si les parece bien, yo traje una presentación, vamos a ponerla en pantalla y vamos a ir viendo algunos ejemplos prácticos para que se entienda. Yo recién veía, acá, confirmo su idioma, me dice, vamos a poner español. Este, Guarda. Recién una participante estaba consultando cómo trabaja la IA, si puede analizar. Bien, no sé si la pregunta era filosófica, que es mucho más profundo de responder, más compleja, o si era práctica directamente y qué tipo de análisis puede hacer. Ahora, con algunos ejemplos prácticos, vamos a poder responder esa parte, aunque sea de la consulta que estaba haciendo. Muy bien. Bien. Están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Interpreto que sí. Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, Sí, muy bien. perfecto. Muchas gracias. Bien, algunos aspectos que hay que tener en cuenta antes de usar cualquier plataforma de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene su lenguaje también, por más que habla nuestro idioma, tiene sus características y es bueno tenerlas en cuenta para, para que funcione como nosotros queremos, para que dé el resultado que estamos esperando. Lo primero es siempre tener claro cuál es la tarea y el objetivo. Ustedes saben que los sistemas generativos actuales tienen la particularidad de que uno escribe, ahora vamos a verlos, en el idioma humano, en nuestro lenguaje, uno se dirige directamente al sistema y le pide lo que está necesitando. Y el sistema responde, pero responde con interpretando lo que estamos pidiendo. Si nosotros no somos claros en lo que estamos necesitando, el resultado no va a ser el que estamos buscando, ¿sí? Entonces, estos pedidos de información, estos escritos se llaman prompts, ¿sí? Estos prompts deben ser específicos y detallados, ¿sí? Si le pedimos, por ejemplo, busca jurisprudencia sobre testigos, la cantidad de información que nos puede dar va a ser grande y va a ser muy amplia, como, al igual que los buscadores de Internet con los cuales ya tenemos más ejercicios, ¿sí? Entonces, si en cambio pedimos, analiza la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tal periodo, sobre el valor probatorio de tales testimonios, especificando algún tipo penal, bien, el resultado va a ser mucho más claro y mucho más específico, ¿sí? Además de las tareas y el objetivo, es bueno dividir las tareas complejas en tareas más sencillas. No pedir muchos pasos juntos, sino ir pidiéndolos de a poco o el mismo diálogo, dividirlo y decirle, bueno, necesito tales cuestiones. Por ejemplo, necesito que elabores un resumen de la audiencia, incluyendo uno, los argumentos principales de cada parte, dos, las pruebas ofrecidas, tres, los puntos de acuerdo, etcétera. Es bueno darle un contexto, explicarle por qué lo estamos necesitando, en qué contexto, cómo lo vamos a usar esa información, de manera de que se adapte esa información a nuestra necesidad. Por ejemplo, una cosa es decirle simplifique este texto legal. Bueno, va a ser una simplificación, la que le parece que es la más adecuada, pero si nosotros le decimos específicamente que necesito adaptar esa resolución para una notificación, quién es el destinatario, por ejemplo, una persona mayor de 80 años con dificultades de comprensión lectora, bien, entonces el tipo de simplificación que va a ser la que estoy necesitando para hacerle llegar a esa persona y que la pueda comprender. Siempre es bueno darle ejemplos pero con moderación. Es decir, los ejemplos tienen que estar claros que son ejemplos. ¿Por qué? Porque si damos un ejemplo y no lo aclaramos, la IA va a trabajar solamente sobre ese tema y nosotros vamos a aclarárselo. Bueno, necesito un escrito buscando inconsistencias, por ejemplo, si dice que no hay pruebas, pero luego cita testimonios. Aclararle que es solo un ejemplo, porque si no va a buscar solamente eso, va a buscar solo si hay pruebas que luego no se citan con testimonios.
Se le puede dar un rol a la IA. Uno le puede decir, bueno, sos un abogado defensor, sos un fiscal, sos sos un perito, ¿sí? Sos un experto en derecho internacional, sos un experto en derecho de familia, y va a responder de distintas formas, ¿sí? Asumiendo ese rol. Si necesitamos un tono específico, es bueno aclarárselo. La redacción debe ser, por ejemplo, jurídica, en un tono moderado y profesional, no excesivamente academicista. ¿Por qué? Bueno, porque puede darnos un tono más literario o más apasionado o más dramático. Entonces, si no queremos eso, sino que queremos un texto moderado, profesional, bueno, es bueno siempre aclarárselo. Y finalmente, y lo más importante, lo que decía el doctor Borinsky, hay que verificar la información, ¿sí? Nada de ninguna de la información que sea parte de la respuesta que nos da el sistema es por sí misma autosuficiente. Si toda la información que recibimos es para verificar, para eso estamos nosotros, para eso es indispensable el humano, ¿sí? ¿Por qué es necesario verificar? Bueno, yo grafico la inteligencia artificial de esta manera, otros lo harán de otra, esta es una ocurrencia mía. Este es un panal de abejas. Fíjense que el panal tiene hexágonos que están consolidados, que están llenos, están bien solidificados, ¿sí? Esa es la información que la IA tiene claro, digamos, tiene suficiente información, entiende, comprende, analiza, tiene datos suficientes como para responder. Hay otros hexágonos que están incompletos, están en construcción, y otros directamente están vacíos, ¿sí? La inteligencia artificial está diseñada para siempre dar una respuesta. Nunca nos va a decir, no sé, no estoy seguro, no tengo datos. Nos va a dar una respuesta. El problema es que esa respuesta puede ser falsa, porque puede estar basada no en los hexágonos que tiene consolidados, sino en los hexágonos que tiene vacíos, ¿sí? Entonces siempre hay que estar, sobre todo con algún tipo de información, como ser fallos judiciales o normas jurídicas o citas académicas, doctrinarias. Bueno, si nosotros le pedimos este tipo de datos, es bueno chequearlo, porque nos va a dar una información que parezca real, nunca nos va a dar una información que nos demos cuenta a primera vista que es una locura, salvo que estemos súper informados del tema. En general, la información va a parecer mínimamente fidedigna, real, posible, ¿sí? Entonces, y vamos a querer que sea posible porque en general los fallos que nos da, aun cuando son falsos, van a coincidir exactamente con nuestra necesidad, ¿sí? Lo cual nos puede llevar a creer y a un error grande, ¿sí? Una forma de estar seguros es pedirle varias perspectivas de la misma información, solicitar explicaciones, ¿sí? Chequear la información, incluso le podemos preguntar a la IA si esa información que nos dio es verdadera o algo de la información que incluyó en la respuesta es inventada. Y nos va a decir, sí, la inventé. No va a tener prurito en decir la verdad, sí, sí, pero hay que preguntárselo. Bueno, el ChatGPT o ChatGPT es el sistema más conocido. Creo que a esta altura todo el mundo lo ha usado alguna vez, pero vamos a mostrarlo desde el comienzo. Se usa desde esta página, es chatgpt.com. Una vez que entramos ahí, ya está disponible para ayudarnos, ¿sí? ¿En qué puedo ayudarlos? ¿Sí? En ese cuadrante directamente escribimos lo que nosotros queremos, así como se los digo, tan amplio como eso. Cada uno tiene una necesidad distinta, una curiosidad distinta, está trabajando en algo diferente. Acá se está repitiendo el mismo. Vamos a hacer una prueba. Le vamos a pedir que redacte un pedido de informe dirigido al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, dependiente del Ministerio de Justicia, en el marco de una causa, solicitando que se evalúen los hechos denunciados en un expediente para determinar si configuran actos discriminatorios, ¿sí? Y indica que el informe será incorporado como prueba documental y que se requiere con carácter urgente. Le pido que use un lenguaje formal y específico del ámbito judicial, ¿sí? Bueno, lo va a encabezar al comité, como le pedí. De mi mayor consideración, tiene el formato estándar de un pedido de informe. Me dirijo a ustedes en carácter de, bueno, estoy que completarlo en el marco de la causa tal y tal, a fin de requerir su intervención en virtud de los hechos denunciados en autos. Fíjense que el lenguaje es jurídico. En dicho expediente se encuentra bajo análisis, bien, circunstancias que prima facie podrían configurar actos discriminatorios, cita la ley antidiscriminatoria,
Sí, entiende perfectamente lo que le pedí y puede redactar este pedido de informe. Solicito la emisión de un informe técnico, etcétera. Con algunos campos siempre para completar, como nombre y apellido, etcétera. Esos datos yo no se los di. Este otro ejemplo, Martín Díaz, encargado de un campo, advirtió que dos personas estaban cazando sin permiso. En un intento de ahuyentarlo, disparó al aire, sin embargo el disparo rebotó contra una estructura cercana, siguiendo una trayectoria imprevisible, e impactó en la cabeza de uno de los dos cazadores, causándole la muerte. Este caso es real, le cambió algunos detalles, pero es un caso real. Necesito una respuesta. ¿Cómo debería evaluarse su responsabilidad penal, considerando la falta de intención de matar, la imprevisibilidad del resultado, etcétera? ¿Corresponde una pena? ¿Cuál sería? Bueno, dice que podría evaluarse bajo el tipo penal de homicidio culposo, dado que no existió intención, pero su conducta generó un riesgo no previsible que resultó en un desenlace fatal. Bueno, lo encuadra bien. En cuanto a la pena, bueno, por ser un homicidio culposo, la pena sería de prisión, que varía según el ordenamiento, de 1 a 5 años, dice, dependiendo de la gravedad, etc. Ahora le digo, yo soy abogado de la víctima. Entonces, yo quiero que presentes argumentos que permitan encuadrar el hecho en un delito con una pena más grave, porque un delito culposo tiene una pena poco gravosa, ¿no? Entonces, siempre citando las normas aplicables. Le pido que lo piense de otra forma, digamos. Bueno, podrías argumentar que es un homicidio con dolo eventual, ubique el artículo del Código Penal, ya la pena es de 8 a 25 años, que es lo que yo le pedí, una pena más gravosa. Entonces, ¿los fundamentos cuáles son? Bueno, que la persona aceptó el riesgo porque disparó un arma de fuego, o sea que sabía que podía generar un daño mayor, previsibilidad del resultado, si bien disparó en otra dirección, disparó, entonces había un resultado posible, diferencia la culpa consciente, dice cuáles son las normas aplicables. Es decir, entendió y aplicó perfectamente lo que yo le estaba pidiendo y el código. ¿Sí? Esta es una función que está un poco de moda con Grok, que es un sistema que funciona en Twitter, pero también lo hace ChatGPT. Fíjense, yo le subí una foto que tiene muy baja calidad, pero nosotros, los que vivimos en Buenos Aires o visitaron algunas Buenos Aires, pueden identificar más o menos dónde es esta foto. Imaginemos que en esa foto aparece una persona que por algún motivo la estamos buscando y no sabemos. Queremos saber dónde se tomó la foto, porque aparece una persona ahí que nosotros queríamos buscar. Entonces le pedimos si puede ubicar con precisión en qué calle, altura o en qué esquina de Buenos Aires fue tomada esa fotografía. No le doy dirección, solamente le digo que es en Buenos Aires. Triangulando con las imágenes satelitales, imágenes que tiene en general de Internet, va a tratar de ubicar dónde se desarrolló, en qué lugar se tomó la foto. Dice, la fotografía fue tomada en la ciudad de Buenos Aires, en la intersección de Florida y Diagonal Norte, Avenida Roque Peña. ¿Qué elementos tomó como datos? Bueno, el ingreso al subte, dice el acceso al subte que aparece en la imagen corresponde a la estación Catedral de la línea D, a la izquierda se ve el edificio ex Banco Boston, a la derecha el edificio La Equitativa del Plata, con las direcciones de cada uno, por lo tanto está tomada en esquina Florida y Diagonal Norte, lo cual es cierto. ChatGPT es uno de los tantos sistemas generativos conversacionales que hay. Grok es uno generado, un producto de X, lo que era antes Twitter. Gemini es de Google. Mistral es el único sistema europeo. Es francés. Copilot es de Microsoft. DeepSeek es chino, igual que Qwen es chino. Meta es de Facebook y Cloud es la competencia, es el Pepsi Coca-Cola con ChatGPT. Es de unos empleados ex empleados de ChatGPT que se formaron una compañía propia. Todos estos sistemas tienen sus particularidades, algunos son mejores que otros, pero bueno, en esta introducción solamente era para mostrarles algunas capacidades, algunas posibilidades que ofrecen estos sistemas generativos. Hay otros sistemas como Humata que trabajan ya no sobre
consultas, sino sobre documentos directamente, con la diferencia, ahora vamos a ver, que cuando uno trabaja sobre documentos, el documento está siempre disponible y las preguntas que le hagamos las va a ubicar en el documento, ¿sí? Este es el fallo de Callejeros, de Cromañón, no de Callejeros. Está incluido Callejeros, pero también los funcionarios públicos, responsables y demás. Este, yo acá le pedí un sumario, me lo escribió en inglés. Esta es una falla habitual, hay que pedírselo que lo escriba en castellano. Ahí le pido que lo responda en español, porque la primera respuesta me la dio en inglés. Me hace un sumario de todo el expediente, que es un expediente, en este caso son 51 fojas nomás, pero a veces son mucho más voluminosos. La versión gratuita tiene un límite de páginas. Eh, Le pido que lo repita en español y ahora me lo va a explicar en español. Los puntos analizados son la intervención de Chaván, la responsabilidad de Díaz, la magnitud del injusto, la responsabilidad del grupo musical, el conocimiento de los riesgos. Todas estas cuestiones están tratadas en el fallo y siempre, como ven en amarillo, está resaltado la parte correspondiente a la mención o a la cita que está haciendo sobre la izquierda. Al final de cada línea hay un número y si uno presiona sobre ese número va a llevar exactamente a la parte del expediente donde está esa cuestión tratada. Yo le voy a preguntar ahora, a ver, fíjense acá, tocamos lo que les decía antes, tocando el 5 o el 6 va corriéndose el expediente y siempre lo tenemos a la vista, a diferencia de ChatGPT que uno no sabe realmente dónde está el documento que está trabajando. Le voy a preguntar cómo determinó el tribunal las sanciones al grupo Callejeros. Para eso va a interpretar, va a leer el texto, va a analizar lo que preguntaba la participante antes, va a entender realmente de qué se trata el expediente y va a decir el tribunal determinó las sanciones para los miembros de la banda considerando varios factores, la gravedad, las condiciones personales, omisiones y responsabilidades, y finalmente se impusieron penas específicas a cada uno de ellos. ¿Sí? Siempre está, si uno va a la cita, encuentra exactamente dónde está en el expediente para poder trabajar con eso y también verificar que no está alucinando, ¿no? Los famosos delirios de la CIA. Finalmente le vamos a preguntar cuáles fueron los roles específicos de los funcionarios públicos. Bueno, ahí puede haber una discusión sobre qué es un funcionario público, pero va a interpretar que ya no estamos hablando de los músicos y va a traer el caso de Rubén Díaz como subcomisario, Fabiana Fisbin como subsecretaria de Control Comunal, Juan Torres como supervisor del local. Bueno, y va a explicar en cada caso por cuáles son las responsabilidades de cada uno y por qué se le aplicó alguna pena, ¿sí? Este sistema Justoya es un sistema mexicano que está pensado, es gratuito y está pensado para el sistema jurídico mexicano, pero tiene una funcionalidad muy interesante y que es gratuita y que nos sirve también a nosotros, y es que podemos subir un video, ¿sí? Una audiencia, por ejemplo, ahí está subiendo, uno sube un video a la plataforma y el video lo va a desgrabar, ¿sí? Y lo va a hacer de forma muy sencilla, ahí está, ahí lo transcribió. Segundo a segundo está transcripto. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora. Bueno, está todos los diálogos, ¿sí? Si uno diferencia las voces, se da cuenta cuando hay un cambio de voz, cuando es otra persona la que habla. No es que desgraba todo de corrido, sino que es un diálogo. Y uno puede identificar en cada caso, acá por defecto los numera como 0, 1, 2, 3, pero uno podría cambiarle el nombre al 0, por ejemplo, ponerle fiscal. Entonces va a reemplazar todos por fiscal. Y eso va a hacer que el diálogo sea mucho más claro, ¿sí? Ahí está. Son todos fiscal. Lo mismo le podríamos poner en cada caso al secretario, etcétera. ¿Sí? Una preocupación habitual tiene que ver con la privacidad de la documentación, de la información. Si uno sube información a estas plataformas, ¿dónde va a parar? Bien, en ChatGPT lo vamos a ver bueno, en la diplomatura en la configuración uno puede pedir que la plataforma no capture los datos, sí la forma de trabajar, sí los conceptos, las consultas, pero no los datos.
El resto de las plataformas por ahora no lo tienen. Entonces, una alternativa es trabajar de manera local. ¿Qué significa trabajar de manera local? Bueno, instalar una plataforma en la computadora nuestra, eh, en nuestro equipo, que no necesite ni siquiera conexión a internet una vez que ya esté instalada la plataforma y uno chatea localmente. ¿Sí? Entonces la información nunca sube a internet, nunca sube a la plataforma, no va a alimentar el sistema de inteligencia artificial, sino que solo trabaja en nuestra computadora. Hay dos sistemas que permiten hacer esto. Este se llama GPT for All, esta es la dirección. Una vez que uno está dentro del sistema, tiene que descargar alguno de los modelos, porque tiene distintos modelos. Uno puede usar el de Grok, puede usar el de ChatGPT, puede usar, es decir, es un contenedor, dentro de ese se pueden introducir distintos modelos. Y el otro es LM Studio, está ahí al costado, GPT for All a la izquierda, LM Studio a la derecha. La funcionalidad es la misma, tienen distintas características porque, bueno, son distintos productos, los dos son gratuitos, pero los dos permiten trabajar localmente. Bien, hasta acá, con la clase de demostración práctica, le pedí, ustedes saben que el GPT, todos estos, además de escribir, hablan. Entonces le pedí a ChatGPT que despida, que cierre esta charla y lo hace de esta manera. Ah, me parece que compartí sin audio. Espérenme, que voy a salir, dejar de compartir y voy a volver a compartirlo con audio, si no, no lo van a poder escuchar. Doctor, antes que nos despida el chat GPT, Sí, ahí había dos preguntas a ver, de los participantes. Por un sí. lado preguntaban si la aplicación que usted explicó hace un ratito tiene límites de peso para compartir los archivos, porque el chat GPT sí los tiene. Y si podía repetir las dos últimas Sí, cómo no. que mencionó antes. Si tiene límite de peso los archivos, ChatGPT para los archivos sí lo tiene. Sí, todas estas plataformas pretenden vendernos un servicio, digamos. Tienen una versión gratuita, todas las que mostré tienen una versión gratuita, justo ella es gratuita directamente, pero las demás tienen una versión gratuita y una versión premium que siempre tiene más posibilidades. Entonces, en la versión gratuita, el ChatGPT tiene una limitación de los archivos que se suben. No es tan fácil llegar a ese límite. La verdad que son más generosas que otras plataformas. Alguna como Cloud tiene límites más cortos. Por ejemplo, no tanto en el peso de los archivos, sino en la cantidad de preguntas. Uno le empieza a preguntar y en un momento dice, bueno, listo. Te queda una pregunta y después podés volver a preguntar a las 4 de la tarde. Entonces, uno ahí se tiene que quedar con las ganas de seguir conversando, o abrirse otro usuario y entrar desde otra ventana, pero tiene que volver a la charla a cero, tiene que volver a explicarle todo lo que ya habían conversado, ¿sí? En el caso de estas dos últimas no tienen esa limitación porque trabajan localmente, entonces no tienen internet. Uno cuando trabaja localmente tiene toda la gama de posibilidades, puede subir todo lo que quiera. El límite está más bien dado por la capacidad que tiene la propia computadora, ¿sí? Porque la capacidad de procesamiento que va a usar es la del propio equipo. Y si el equipo no es muy bueno, entonces le va a costar, sobre todo si se trata de archivos pesados, archivos extensos, ¿sí? Esa, más que una limitación, es una limitación de nuestras propias capacidades que nuestro equipo puede ofrecerle a la plataforma, ¿sí? No sé si se comprendió. Y estas dos últimas, ahora cuando vuelvo a compartir, lo dejo un momento para que lo vean. Yo hablo muy rápido y por ahí nadie me frenó. Pusieron preguntas ahí, yo no las estaba viendo, pero si tienen más preguntas me las pueden hacer con toda libertad, ¿eh? No tengo ningún problema. Compartir, vamos a compartir con sonido. Esto, ahí está. Estas son las dos plataformas. Una se llama GPT for All y esta es la dirección nomic.ai/GPT4ALL for all. Justamente la idea es que sea para todos, entonces por eso no tiene esas limitaciones. Y el otro se llama LM Studio, ¿sí? Una vez que entran a las plataformas, como les decía, van a tener la posibilidad de bajarse el modelo que quieran. Tienen que tener algún mínimo, no hace falta programar con ninguna de estas, pero alguna capacidad para manejarse con sistemas porque van a tener que entender cómo descargarse. Va, está ahí a la vista, pero bueno, si
hay algunas personas por ahí les puede costar un poco más. Hay que descargarse un modelo, elegir qué es un modelo, es, bueno, alguno de estos lenguajes. Puede ser ChatGPT, puede ser Cloud, puede ser Meta, puede ser Llama, que es otra, que es la base que está detrás de Meta, ¿sí? Entonces uno elige alguno de los sistemas disponibles porque no todos son libres, pero ahí hay unos cuantos que sí son libres y que funcionan muy bien. Los descargan y empiezan a trabajar localmente, ¿sí? ¿Estamos con esto? Y ahora sí, el saludo de GPT que les había prometido. Queridos colegas y participantes, quiero agradecerles por su participación e interés en esta conferencia sobre inteligencia artificial y derecho. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Los animo a utilizar la inteligencia artificial de manera ética, para el desarrollo personal y profesional. Recordemos que el verdadero potencial de esta tecnología se alcanza cuando la usamos para mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Bueno, se escuchó, ¿verdad? Sí. Bien, muchas gracias. Quedo Queridos a disposición de ustedes para las preguntas o lo que necesiten. Te devuelvo, Juan Manuel, la palabra. Bueno, excelente. Gracias, Hernán. Yo me voy a centrar un poco en mostrar el contenido de la diplomatura, cuál es el objetivo principal. Y bueno, para eso preparé una pequeña presentación que ahora se las voy a compartir. Entiendo que ahí la están viendo, ¿no? Ahora sí, Juan Manuel, perfecto. Bueno, primero gracias a todos por conectarse. Yo soy Juan Manuel Garay, director de esta diplomatura. Yo siempre, cuando hablo de inteligencia artificial, para graficar un poco el uso exponencial que está teniendo últimamente, me remito al ejemplo de Netflix, ¿no? Seguramente o el 90% de los que estamos acá tiene Netflix, tiene una suscripción y quizás no de ChatGPT. Bueno, ChatGPT alcanzó el mismo número de usuarios diarios, es decir, la misma cantidad de gente que se conecta diariamente a ChatGPT en 2 años, a lo que Netflix le tardó 13, ¿sí? Bueno, como dijo el doctor Bolinsky, ¿no? Acá el objetivo principal es brindar una capacitación con la cual ustedes puedan integrar estas herramientas de inteligencia artificial, un poco las que les mostró Hernán. Hay un montón, la verdad que cada vez hay más. Terminamos de analizar una y ya nos encontramos con otra, o con nuevas funciones, o con actualizaciones. Es la verdad, es un trabajo cotidiano esto, ¿no? Para mantenerse actualizado. ¿Cómo hacemos? Bueno, es fundamental para poder aplicarlas de la mejor manera posible, es fundamental conocer cómo funcionan, ¿no? Conocer también cuáles son los límites, porque los tiene, y cuáles son los problemas que plantea, sobre todo en nuestra área, pero también vamos a ver en otros ámbitos todos los problemas que la inteligencia artificial está trayendo. Bueno, para esto vamos a ver aplicaciones como las que mencionaba Hernán hace un rato, ChatGPT, Cloud, Humata, Grok, DeepSeek, que es la china, que causó una revolución hace poco en la inteligencia artificial. También tenemos NotebookLM y otras plataformas de todo, para videos también, incluso para estas reuniones de Zoom. Eh, Nos va a servir desde la generación de escritos hasta el análisis de fallos, un poco también lo mostraba Hernán. Y lo más importante, o por lo menos lo que más me gusta a mí, es la organización y la optimización de tiempos, ¿no? Uno puede delegar ciertas tareas que realmente nos insumen muchísimo tiempo, hacerlas en mucho menos y poder enfocarnos en realmente en lo que estamos formados, ¿no? Y lo que realmente nos interesa y lo que realmente necesita de la intervención humana. Una de las clases justamente va a ser un taller práctico para configurar ChatGPT a las necesidades de cada uno. Esto es lo bueno que tiene, ¿no? Las tareas jurídicas específicas, más allá del rol que ocupemos y, y de lo que necesitemos, ChatGPT va a estar ahí, nos va a servir. Esto es una especie de asistente personal. De hecho,
dentro de las ramas que vamos a ver de inteligencia artificial están los asistentes personalizados. Fundamental conocer los prompts, como decía Hernán, conocer los límites. Y todo esto, bueno, como les decía, va a estar adaptado a las distintas ramas del derecho. Por eso la diplomatura tiene un enfoque amplio, ¿no? Es aplicada al derecho en general, y vamos a tener clases que van a abarcar cuestiones penales, cuestiones éticas, vamos a pasar por civil, por consumo y por constitucionalismo digital. Eh, Como les decía, bueno, las herramientas que vamos a ver acá sirven en todas las áreas por igual. Vamos a tener una visión integral de este fenómeno. Vamos a ver el impacto que tiene en otros sectores claves, ¿no? Como economía, salud, seguridad, educación. Y esta amplitud que tenemos en los temas a abordar permite que la diplomatura justamente sea útil tanto para abogados, litigantes, como jueces, fiscales, defensores, funcionarios judiciales, estudiantes avanzados. En definitiva, somos profesionales interesados en modernizar nuestra práctica jurídica con tecnología. ¿Qué queremos que ustedes se lleven al finalizar esta diplomatura? Bueno, queremos que ustedes puedan integrar la IA a su práctica jurídica diaria con un criterio ético y estratégico. Es decir, aplicarla, pero aplicarla bien. Como decía Hernán, no podemos delegar todo en la inteligencia artificial, pero sí, porque tenemos el deber profesional, además, de verificar las fuentes, ¿no? Pero sí nos va a servir. No es lo mismo trabajar un Word en blanco, encontrarnos con una página en blanco, que con una idea, con que nos ayuden a pensar, con alguien con quien dialogar, justamente, y ahí darles nuestro enfoque ético y estratégico. También queremos, bueno, que comprendan este funcionamiento, sus limitaciones, que puedan personalizar las herramientas acorde a sus necesidades concretas. Nosotros podemos dar miles de ejemplos, los vamos a interiorizar en estas herramientas, en cuál es la mejor forma de utilizarlas y qué es lo que pueden hacer, pero los que saben para qué les van a servir son ustedes. De hecho, hay muchas herramientas similares, algunas como las que mostraba Hernán, eh, que uno se puede sentir más cómodo utilizando tal o cual, pero lo importante es que sepan para qué están y qué necesidades concretas pueden satisfacer. Por eso es una evaluación crítica, ¿no? de este sistema. Ahora quería pasar a presentarles, bueno, un poco a los profesores, a quienes integramos. Bueno, yo ya me presenté, yo soy funcionario de la Cámara Federal de Casación Penal, soy investigador en el uso y aplicaciones de herramientas en el ámbito jurídico, soy magíster en Derecho Penal y doctorando en la Universidad de Palermo. También fui asesor del doctor Borinsky en el proyecto de reforma del Código Penal. Eh, Personalmente yo empecé con ChatGPT cuando recién empezaban las primeras versiones de Chusma. Veo, a ver, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo ver? Lo empiezo a probar, digo, bueno, sirve. Después quizá pasó una semana hasta que lo volví a usar, que se me ocurrió que me podía servir. Bueno. Y de repente me encontré probando distintas herramientas y suscribiéndome a ChatGPT. Me suscribí a ChatGPT, la verdad, hace ya varios años, diciendo, bueno, si puede hacer esto, ¿no? Con la versión, que en ese momento, la versión gratuita, eh, quiero ver qué ofrece la versión paga. Bueno, hasta el día de hoy que tengo ChatGPT y encantado de pagarlo todos los meses. Bueno, Hernán es el coordinador de esta diplomatura, que además de abogado es licenciado en Relaciones Internacionales y está, bueno, especializado, al igual que yo, en inteligencia artificial y tecnología aplicada a la justicia. Es director del Centro Digital de Documentación Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y es doctorando en Derecho con tesis sobre IA pendiente de exposición. Bueno, doctor Mariano Boris, que ustedes ya lo conocerán, es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, como les comentó, fue vicepresidente y presidente de las últimas dos reformas del Código Penal, es doctor y postdoctor, una experiencia increíble, director de posgrado de UBA y profesor universitario en numerosas facultades. El doctor Petrone también es juez de esta Cámara de Casación Penal, actualmente preside el tribunal, es docente universitario y autor de
varios artículos y del libro Prueba Informática con una amplia experiencia en cibercrimen. Hernán Blanco, que es otro de los profesores, es secretario letrado de la Corte Suprema, es especialista en lavado de activos y criptoactivos, porque como vamos a ver hay una clase especial de criptoactivos, vamos a ver cuál es la vinculación, ¿no?, del lavado de activos, de criptoactivos, cómo influye la inteligencia artificial en esto. Es autor del libro Tecnología Informática e Investigación Criminal. Ahora la pata privada va a estar a cargo de María Candela Ruano, que es relatora de la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo, es doctoranda también, especialista en inteligencia artificial y derechos constitucionales. Candela va a ser quien nos va a aportar una mirada desde la inteligencia artificial, desde el derecho privado. Contamos también con Elena, que es funcionaria de la Cámara Federal de Casación Penal, es especialista en Administración de Justicia y es magíster en Magistratura, capacitada en cuestiones de género y ética profesional. Aunque vamos a ver bien más adelante, la inteligencia artificial también tiene cuestiones de género, tiene cuestiones éticas. Vamos a ver ejemplos de problemas que trae la inteligencia artificial con minorías étnicas que fue pasando también en distintos países del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, Julián Rubinska es autor del libro El hallazgo causal en la prueba digital, nos va a meter un poco en esto, es también docente universitario, nos va a meter en la parte procesal, digamos, de este universo. Y por último tenemos a Rodolfo Urtubey, que es también docente universitario, funcionario de la Cámara de Casación, es magíster en Derecho Penal y doctorando, y está trabajando su tesis justamente con un tema que se dará en esta diplomatura, que es la garantía de autoincriminación y las nuevas tecnologías. Cómo viene a influir la inteligencia artificial en el derecho penal. Bueno, ahora podemos ir con las clases en particular, mostrarles un poco, bueno, la clase 1, la primera clase va a estar a cargo del doctor Elman, seguramente. Vamos a ver la evolución tecnológica y la transformación del trabajo. Vamos a recorrer un poco la historia del cambio tecnológico y su impacto en la forma de trabajar. Nosotros estamos viviendo una revolución y es importante que sepamos dónde estamos parados. Por eso las dos primeras clases van a ser más orientadas a esto, cómo reposicionarnos como operadores jurídicos ante esta nueva revolución que es la inteligencia artificial. Y no solo presente, sino a dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el futuro global? Esto va a ser la clase 2, y los impactos y las consecuencias. ¿Cuál es el panorama actual? El impacto en sectores claves como la economía, la salud, la educación y la seguridad. ¿Cuáles van a ser las consecuencias sociales de este desarrollo exponencial que hoy conocemos una parte? Porque esto se sigue desarrollando y como les decía, es un crecimiento exponencial. No nos podemos quedar atrás, realmente es abrumador. Y dentro de este desarrollo vamos a ver cuáles son los beneficios y los riesgos, ¿no?, de esta expansión. La transformación de sectores claves como la salud, la seguridad o la economía, de manera que les aseguro que no se imaginan. Es una clase orientada justamente para salir con una mirada amplia y global de todo este fenómeno. Ya en la clase 3 nos vamos a introducir a la inteligencia artificial en nuestro ámbito específico. Para eso vamos a conocer el poder de los datos, el machine learning, el deep learning, las diferencias entre los modelos de caja blanca y caja negra. Quiero hacer una aclaración acá. Quizás estos conceptos a priori parezcan que necesitan de una base informática o un conocimiento que uno se siente como abrumado con... No, la verdad es que son conceptos que fáciles, que vamos a poder trabajar y que los vamos a explorar y van a ver que es, de alguna manera, una vez que uno se mete, es todo bastante intuitivo, ¿no? Obviamente hay cosas que nos exceden porque no es el área, la programación no es nuestro área, pero vamos a conocer lo suficiente para nuestro ámbito. De esto se habla muchísimo, que es el tema de la ética, la privacidad y los usos de inteligencia artificial en la práctica profesional. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es la exploración de aplicaciones aceptables? ¿Cuáles son los malos usos que se le pueden dar? La inteligencia artificial, los datos, los algoritmos, no son malos per se. Hay que entender que estamos
que atrás de cada algoritmo hay alguien, atrás de cada herramienta de inteligencia artificial hay alguien que la diseñó. Ese diseño puede estar diseñado para un bien o para un mal. Y ahí es donde nosotros tenemos que advertir y tenemos la responsabilidad de velar por la transparencia primero y la equidad. Debates éticos hay muchísimos, discutimos estos límites, discutimos la protección de datos, la importancia de la privacidad y vemos con ejemplos claros los sesgos de los algoritmos. Es una necesidad utilizar la inteligencia artificial en el derecho con conciencia de sus riesgos. Y la manera de conocer estos riesgos es conocer cómo funcionan. Hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial permite que hablemos con personas muertas. Esto, lo que les estoy diciendo es así. De hecho, es un capítulo de la serie Black Mirror, no sé si lo vieron, que es una mezcla de ciencia ficción y drama, que hace 10 años sacó uno de los capítulos, se trataba de esto justamente, y yo me acuerdo cuando lo vi, me parecía totalmente demencia, ya era como, bueno, hoy existe una aplicación sobre esto. Vamos a conocer un poco qué es este fenómeno del que se está hablando bastante, que es el Big Data y de los algoritmos predictivos. Vamos a conocer el verdadero poder de los datos, pero el poder de los datos en una cantidad que es inabarcable para nosotros, los seres humanos, y que la inteligencia artificial está diseñada justamente para esto, para procesar y en base a datos darnos predicciones. Entendemos cómo los datos masivos actúan con los modelos predictivos y ya están influyendo en fallos y en estrategias legales. Clase 6, nos metemos de lleno en lo que son las herramientas de la inteligencia artificial para las tareas jurídicas. Ya vimos un poco lo que es capaz, bueno, puede muchísimo más. Vamos a hacer una introducción a ChatGPT dentro de muchísimos otros y a la versión que nos depare ChatGPT en ese momento, ¿no? Porque no solo aparecen, sino que se renuevan. El funcionamiento, las ventajas y, bueno, de vuelta, las limitaciones, siempre haciendo foco en una aplicación ética. Generación de resúmenes, análisis, lo que antes, lo que decía un poco que es lo que a mí más me gusta, lo que antes nos llevaba horas, hoy puede llevarnos unos minutos. La clase 7 es un poco esto de que les contaba de poder contar con nuestro propio asistente personalizado para las tareas que nosotros queremos. Esto es un taller práctico de personalización de ChatGPT, vamos a ver otros también. Un poco lo que explicaba Hernán, la configuración de prompts efectivos. Muchas veces la primera vez que nos encontramos con estos modelos de lenguaje, decimos así cosas vagas o lo primero que se nos ocurre como para ver cómo funciona, qué nos dice, y quizás la respuesta no nos guste. Quizás la respuesta sea justamente demasiado vaga, ambigua, amplia. Bueno, vamos a ver qué diferencia un buen prompt, un buen pedido, un prompt efectivo, con claridad, especificidad y contexto, de uno que no lo es. Para eso vamos a indagar, a hacer ejercicios prácticos y simulación. Todo esto nos va a llevar a la clase 8, que es el tema de la regulación de Europa a América Latina. ¿Cuáles son los avances y los desafíos? Bueno, ¿cómo regularizamos esto? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué recomendaciones hay? ¿Cuál es la normativa imperante? Hay países que entienden que no hay que regular nada, hay otros que tienden a regular de manera excesiva buscando limitarlos. Esto excede fronteras. Eh, Vamos a ver, bueno, cuáles son las regulaciones existentes, los proyectos de regulaciones y la necesidad o no de reglas para su uso correcto. Ya en la clase 9 vamos a ver cuáles son concretamente, meternos un poco en las limitaciones que presenta la inteligencia artificial, que ya se fueron dando bastantes casos concretos en Estados Unidos, pero tampoco hay que irse muy lejos en Brasil. Todavía hay abogados, cada tanto sale alguna noticia, no sé si han visto, que presentan escritos, recursos ante tribunales con citas inexistentes, con fallos, con extractos de fallos que no existen o extractos que no existen. Bueno, nosotros vamos a evitar todo esto, vamos a poder identificarlos, vamos a ver los casos de mal uso, cuáles son estos sesgos, estas alucinaciones que son peligrosísimas, porque creo que lo decía
Hernán también, las alucinaciones tienen esta particularidad que nosotros la vemos y cierra en los primeros usos y nos responde lo que queremos. Entonces también tenemos ese sesgo a decir, uy, qué bueno. A mí me pasó en uno de los primeros usos, le pregunté por jurisprudencia de la Corte Suprema para un tema específico y me contestó lo que quería escuchar con cita de fallos. Pero era la gloria. Fui a la cita de fallos de la corte y no lo encontraba, no encontraba la cita, no encontraba la carátula, no encontraba nada. Por suerte fui a ver la fuente y me encontré con que efectivamente era una alucinación. Y ahí comprendí lo que eran las alucinaciones. No, no comprendí, sino que eh, pude conocer de primera mano que efectivamente alucinaba, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad legal ante estos errores? La IA nos puede reemplazar, eso es otro, bueno, el doctor Borinsky lo mencionaba, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se equivoca? ¿Quién responde? Es una clase fundamental, está para entender los límites técnicos y jurídicos y la importancia de la intervención humana. Ya después nos metemos con el derecho penal, el impacto de la inteligencia artificial en el derecho penal, cuáles son las modalidades delictivas facilitadas por la inteligencia artificial. De vuelta, la regulación que necesitamos en el ámbito penal, los desafíos y la legislación, que es mejor que el último presidente y vicepresidente de las dos reformas del Código Penal para contarnos de esto, ¿no? Vamos a ver el análisis de casos relevantes, de proyecciones futuras. Así como la IA nos permite eh, desarrollar modelos de seguridad y de prevención de delitos, también ayuda a la comisión de delitos ya existentes y a cometer nuevos tipos de delitos. Incluso la IA puede ayudar, no solo puede ayudar a delinquir, sino que puede delinquir por sí misma. Dentro de este marco es importante entender también la evidencia digital, conjunto con el derecho procesal penal, ver las diferencias, el análisis entre la evidencia digital y la evidencia física, el problema de estos medios de adquisición de evidencia digital no reglados, estas exclusiones probatorias y excepciones, el hallazgo casual, la doctrina de Plainview, y el análisis, bueno, de casos, hay muchos casos relevantes y cuáles son las proyecciones futuras. ¿Se puede usar lo encontrado en un celular sin orden judicial? Bueno, vamos a debatirlo, vamos a debatir sobre las pruebas digitales y las garantías constitucionales. Un poco lo que le comentaba recién, la autoincriminación y las nuevas tecnologías, los retos jurídicos del uso de la inteligencia artificial, hasta dónde toleramos la prevención al delito, cuáles son las garantías en juego, cuáles son los fallos relevantes en esto, el agente provocador en el contexto de la inteligencia artificial, delitos imposibles, los casos de grooming, hay muchísimos casos lamentablemente sobre grooming y pornografía infantil por la inteligencia artificial, por el mal uso de la inteligencia artificial. Y bueno, vamos a seguir también dentro de los malos usos a entender un poco el mundo de los criptoactivos. Acá vamos a tener un especialista que es Hernán Blanco, es número uno. Va a explicarnos cuál es la regulación, los desafíos legales y cómo la inteligencia artificial interactúa con el lavado de activos y la trazabilidad con tecnologías emergentes, ¿no? eh, Blockchain, el rol de la IA para detectar operaciones sospechosas, porque el derecho económico también se está digitalizando. Bueno, pero también tenemos otra mirada, como decíamos al comienzo, esta es una diplomatura amplia en el que vamos a ver también derecho civil y de consumo, cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en los contratos electrónicos, los smart contracts, el e-commerce, la firma digital. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en las relaciones civiles, en la responsabilidad por daños en Internet, por las aplicaciones prácticas? Todo lo que un civilista o litigante debería saber hoy, ¿no? Clase 15, constitucionalismo y derechos humanos en la era de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la adaptación de las bases constitucionales a la era digital? Entender a Internet como un derecho humano. La inteligencia artificial viene a ampliar esta brecha digital. O la viene a cerrar? ¿Cuáles son las nuevas garantías? ¿Qué nuevas garantías necesitamos? ¿Qué nuevos derechos? Básicamente el impacto en los derechos fundamentales. Plantearnos, ¿Internet es un derecho humano?
¿Cómo se protege la dignidad ante los algoritmos que no sabemos cómo resuelven? ¿En base a qué? Es una clase para repensar las bases del sistema. Finalmente vamos a tener un proyecto integrador con un contenido, con una creación de un flujo de trabajo legal apoyado en inteligencia artificial. Vamos a ver grupalmente las resoluciones de casos complejos utilizando herramientas y una presentación de resultados y discusiones sobre las mejoras prácticas, que hoy son peores de lo que van a ser dentro de una semana y dentro de unos meses. Bueno, eso es todo. Voy a cerrar acá. Ahí está. Bueno, no sé si me extendí mucho en el tiempo, pido disculpas. No, no, perfecto, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, desde ya estamos abiertos a preguntas o inquietudes, tanto a los expositores, si tienen alguna duda con respecto a alguno de los temas que se plantearon, por supuesto que los escuchamos atentamente y si no, les agradecemos una vez más por haber participado, por haberse sumado a este encuentro abierto de inteligencia artificial y derecho. Muchas gracias. A ver, bueno, no, por favor, Muchas gracias. encantada, un gusto. Un gusto a todos, muchas gracias también. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a los expositores. Bueno, son todos reconocimientos los que aparecen en el chat y las intervenciones también que hacen, por las herramientas, por toda la información que brindaron. Bueno, gracias a aquellos que dicen nos vemos el lunes que viene. Con gusto los esperamos. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Estamos Gracias a entonces todos. por finalizada y los esperamos el lunes que viene y si no pueden comunicarse con nosotros para cualquier inquietud. Gracias y buenas tardes. Estamos a Buenas disposición para lo que tardes. necesiten. Gracias, buenas tardes.